Es impresionante, o sea, nos cuentas de tanta evidencia que hay, ¿no? Sobre todo esto. Y es contraintuitivo a, yo que sé, una quimioterapia, porque es entrar a bombardear el cuerpo con veneno y tratar de, sin matarle al cuerpo, matar el cáncer. Pero muchas personas terminan muriéndose por la quimio, ¿no? Esto es todo lo contrario, ¿no? Es como más bien, no vas a introducir nada a tu cuerpo, solo agua. Y déjale a tu Sí, cuerpo con hacer su trabajo. con su sabiduría, mecanismos, hacer su trabajo, como dices tú. Sí, aparte que el ayuno también va a la raíz de cualquier problema. La quimioterapia también solo trata de tomar el síntoma, eliminar el síntoma. En cambio, el ayuno realmente va a la raíz de dónde viene, sin decir que en ayunos largos lo que te pasa con la psique es una locura. Los descubrimientos y iluminaciones que tienes contigo mismo, que también yo sí creo fielmente de que la mayoría de las enfermedades que no son, digamos, con las que naciste, que adquiriste, tienen mucho que ver con la psicología, con la parte mental, mucho que ver. Tal vez si nos puedes dar un ejemplo. Y que los problemas empiezan en la mente. La mayoría de enfermedades se puede llegar, pues, a hacer un trencito y llegar hacia la raíz donde psicológicamente eso se formó. Por ejemplo, hay cosas como enfermedades genéticas, pero que se pueden Activaron. activar. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, desde chiquito te dicen, tu padre tuvo diabetes, tu abuelo tuvo diabetes, tú tienes la genética de diabetes, vas a tener diabetes, no comas azúcar. Y la persona ya crece con la mentalidad de que en cualquier momento yo puedo tener diabetes. Solo ese pensamiento constante hace un montón de cambios. La mente es muy poderosa. Eso ya, por ejemplo, no sé si conoces la ciencia de epigenética, donde eso está bastante también estudiado, igual es una cosa nueva, pero ya es dentro del mundo de ciencia. Entonces, en la epigenética, los genes se despiertan solo a partir del factor externo. Wow. Y eso fue comprobado. Entonces, el hecho de que tú tienes un gen de diabetes no significa que vas a tener diabetes. Tiene que haber un factor externo para que eso pase. Para que lo detone o no. Sí, y el pensamiento y la mente es un factor fuerte dentro de todo eso. Wow, qué interesante. Ahora, continuemos con los días, porque entiendo que empieza como un proceso fisiológico, pero justo como dijiste, empieza como a volverse un poco más espiritual, psicológico, mental. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué descubrimientos tuviste sobre ti? No sé si nos puedes contar ahí alguna cosita. O tal vez describirnos cómo fue, ¿no? Estar en pandemia durante 40 días sin comer. Sí, fueron obviamente había momentos duros, había momentos de iluminación hermosa, había momentos de todo. Había también fuertes cuestiones de la salud, porque porque yo también, como les dije, ya he tenido enfermedades y cosas, entonces la gente que tiene cosas crónicas, enfermedades crónicas, en el ayuno empiezan a salir, y cuando sale cualquier enfermedad, antes de curarse tienen que pasar por una exacerbación de cualquier enfermedad. Entonces en el ayuno ahí es donde salen todas esas cosas. Entonces cualquier enfermedad que tengas va a haber un momento en el que eso va a llegar a su pique de exacerbación. Y eso puede asustar a alguien, pero es totalmente normal, es un proceso natural que tiene que pasar para que esa cosa salga de ti. Entonces yo he tenido una exacerbación fuerte de una cosa que tenía, que también me afectó bastante para poder seguir, pero lo aguanté. Okay. Y espiritualmente, psicológicamente, es un viaje, es un trip. Realmente es muy difícil describirlo con las palabras, pero es algo que definitivamente puede hacer que encuentres tu centro y tu eje firme, que tomas las riendas en general de tu vida, porque por más que somos adultos, a veces hay gente que no se deja las cosas fluir por la corriente, no tomar las riendas en todo lo que haces en tu vida.
Y hasta yo a veces me pasan esos momentos. Entonces, imagínate cuánta fuerza de voluntad necesitas para pasar por algo así. Entonces, eso te hace mucho más fuerte y la vida posterior a esa experiencia la ves con completamente otra percepción y ya tienes mucho más fuerzas para realmente... Para enfrentar. Claro, que construyes mucha fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Me imagino. Ahora, entiendo que es importante definir una meta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el ayuno intermitente diario. Tú definiste 40 días. ¿Por qué 40 días? Era una decisión un medio romántica. Querías romper el récord de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Sí, es que 40 días es como un número medio mágico, no mágico, Okay. pero es a través de la historia es un número que se repetía con el ayuno, especialmente que era como el número de días del ayuno completo, cuando todos sus procesos... 40 días. 40 Okay. días, ajá, es como el ayuno completo, reseteo completo del cuerpo, por eso el Pitágoras también usaba los 40 días, el Jesús. Sí, es bastante conocido ese número en la historia del ayuno. Y yo quería lograrlo, pues yo estoy ya practicando por años de esa cosa y muchas veces yo he intentado, de hecho yo he empezado ese ayuno varias veces y no lo lograbas, llegaba, ¿no? Y no lograba, ajá. Una semana, 2. Exacto. Wow. Ahora, entiendo que 40 días es un tipo de ayuno extendido. De lo que has leído, escuchado, investigado, ¿cuál es el ayuno más extendido que puede hacer una persona? 6 meses. 6 meses. Sí. Todo eso depende de la grasa que tiene el observado. Obviamente yo, que soy flaca, no voy a poder ayunar 6 meses. ¿Iniciaste el ayuno con una contextura parecida a la que Sí. estás ahorita? Ok. Y siempre has sido relativamente delgada, ¿no es cierto? Entonces probablemente tú no puedes hacer muchísimo Bueno, no, más. antes de que empecé con mis dietas y todo, antes de los 18 sí era más gordita. Ok, ya. Pero entiendo que debido a tu contextura tampoco es que puedes hacer esta de 6 meses. No. Hay otras cosas que se puede hacer, no sé si queremos meternos en ese mundo que es bastante controversial, pero hablando solo científicamente, digamos, yo no podría así nomás hacer 6 meses, no tengo suficiente, porque como te decía, cuando el cuerpo se transforma a la alimentación interna, consume su propia proteína, su propia grasa. Entonces, mientras haya esa proteína y esa grasa, puedes ayunar tranquilamente. Ok. Entonces, las personas que tienen sobrepeso o bastante sobrepeso, ellos pueden ayunar hasta 5 o 6 meses. Wow. Pero obviamente ellas también deben pasar por un proceso de desintoxicación, incluso Claro. con su sobrepeso, ¿no es cierto? Como lo habíamos hablado. Claro, 6 claro. meses. 6 Sí. meses, ¿te das cuenta? O sea, justo como dijiste esta analogía del osito, ¿no? Somos un osito. O sea, las personas que parecen un osito, ¿no? Sí. Sobre todo. Wow. Ahora, Poli, también hiciste un ayuno seco, ¿no? Que le llamamos al ayuno que es sin agua. Este lo hiciste por 10 días. ¿Cómo fue diferente esta experiencia? Entonces, para explicar a la gente, hay ayuno seco y ayuno en agua. Ayuno en agua es cuando tomas agua, tomas baños. Y ayuno seco es cuando no consumes nada de agua. Entonces, y no entra nada a tu cuerpo. Entonces, ese ayuno, según un montón de cosas que yo he leído, es mucho más, los procesos que pasan en el ayuno se activan y se aceleran bastante a diferencia del ayuno en agua. Entonces, cuando, por ejemplo, un día más del ayuno en seco, más o menos es igual a 4 días de ayuno en agua, más o menos, porque los procesos pasan mucho más rápido. Pero este ayuno seco no es para todos, eso hay que entender, porque y hay contraindicaciones también. Para las personas flacas que no tienen mucho sobrepeso, no es muy recomendable hacer el ayuno seco, porque el ayuno seco te seca. Entonces, es muy bueno para justamente las personas que tienen sobrepeso.
Porque ahí ya toda ese agua retenida que tienen en el cuerpo se empieza a transformar y se empieza a consumir y también transformar en moléculas mucho más beneficiosas para el cuerpo. Claro, se empieza a extraer agua solo de lo que hay, que es la grasa. Entonces, para hidratarse, se empieza a romper la grasa, ¿no? Me parece súper interesante porque es un proceso más acelerado, pero hay que tener, supongo, mayor preparación. Como Preparación, definitivamente. Especialmente para las personas que tienen sobrepeso, obviamente tienen mucho más nivel de intoxicación en su cuerpo. Y la previa tiene que ser también fuerte, las limpias, hay que limpiar el hígado, hay que limpiar los intestinos, el intestino grande, el intestino delgado. Hay que hacer limpias fuertes antes de. Y dieta. Perfecto. Me dijiste un comentario, ¿no? Para la gente que es un poco obsesiva con la limpieza, por ejemplo. Me dices que no puedes bañarte en un ayuno seco. Yo no lo he hecho. Entonces, hay también... Eso es dentro del mundo de experimentación. Entonces, no hay muchos estudios al respecto del ayuno seco. Ahora se estudian cosas de ayuno en el agua. Ayuno en el seco, aún los científicos aún no lo tocan. Y supuestamente aún hay número de días que puedes vivir sin agua y después mueres. Yo creo que es menos de días de los que yo estuve sin agua. Y no es verdad. Pero hay bastantes escritos y también y desde las épocas antiguas y desde de la gente en el siglo XX que ha estudiado bastante eso. Hay gente que se bañan, hay gente que no. Para mí, como a mí me gusta hacer las cosas bien y perfecto, me parecía lógico porque tu piel absorbe también el agua. Claro, se va a hidratar. Y más aún en un estado en el cual está deshidratado. Claro. O sea, va a obtener de donde sea, ¿no? Sí, y ese ayuno fue muy fuerte. Fue la experiencia más difícil que he tenido en mi vida. Realmente fue muy fuerte. Yo lo decidí hacer justamente porque he hecho tantos intentos de hacer el ayuno de 40 días y no lo lograba y justo leí sobre el ayuno seco y decía que es como un día, 4 días en el ayuno seco. Y yo, capaz, pues entonces solo necesito 10 días en seco para hacer 40 en agua. Interesante, voy a hacer eso. 10 días suena como nada. Esos 10 días eran 1000 años. Wow. Fue más fuerte que los 40. También eso, la percepción del tiempo cambia totalmente en el ayuno largo. Es una cosa... ¿Pasa mucho más lento? Mucho más lento. Wow. Mucho más lento. De repente es interminable, es infinito el tiempo. Y más bien cuando ayunas, mi percepción en lo poco que he hecho, que es de la intermitente, el tiempo se acelera, ¿no? O sea, es como que estás disfrutando más la vida y es un parámetro de que el tiempo... O sea, todo es más rápido, pero al mismo tiempo sientes que tienes días más largos. O sea, es raro, ¿no? Claro, igual el ayuno largo es como un poco distinto en ese sentido porque ahí tú entras en el juego con el cerebro muy, muy fuerte y eso es lo que te hace percibir el tiempo cada día debe ser un mundo diferente, ¿no? Y 1000 años cada día. Ah, ya, me imagino. Al menos en el seco para mí fue así. Ese sí duró 1000 años. Claro. Muy, muy un fuerte. Año entero ayunando. Y ahí es donde entendí que bestia, el agua es vida de verdad. Solo, yo no quería comer, yo no quería nada, solo una gotita de agua. No me importaba la comida realmente, así hasta un baño, hasta yo estaba soñando solo tener un baño, por favor. Y de ahí empiezas a tener sueños donde si rompiste y si fuiste a la ducha y si o comiste o tomaste un vaso de agua y te despiertas en sudor y no, ¿cómo pude romperlo? No, gracias a Dios no lo rompí. O sea, es todo un tripsote.